Hola y bienvenidos a mi canal numeral Ayer soñé que podía yo y puedo o @ayer soñé que podía yo y puedo. Y en el día de hoy continuamos con nuestro tercer podcast del segundo capítulo del libro del vuelo del águila, el que se refiere a la fragmentación del pensamiento. La vez pasada tratamos de descubrir si es el tiempo psicológico, el pasado, presente o futuro, o el dilema del observador y la cosa, o en su efecto, nuestra imposición ideológica, los causantes de la fragmentación del pensamiento. También se trató el tema de la importancia de la comunicación y cómo ésta llega a su estado ideal cuando estamos en comunión con la otra persona, es decir, con la cual estamos en disertación de ideas. No en confrontación, sino en aportación de ideas para hallar un fin común. Por último, se concluyó que el tiempo más importante para empezar una revolución psicológica es el aquí y el ahora, pues mañana no será bonito, a menos que hagamos algo hoy. Pues es en el hoy cuando tú puedes revolucionarte, pues somos finitos. Es decir, podríamos morir mañana y todo lo conocido va a desaparecer. Ahora sí, comencemos. En esta tercera parte, por así decirlo, Krishnamurti comienza a cuestionarnos el por qué nuestra mente se divide entre lo consciente y lo inconsciente, y por qué ella misma, me refiero a la mente, es incapaz de ondearse por sí sola mientras exista esta división. Es decir, que Krishnamurti cuestiona estos conceptos provenientes de la psicología de Freud. Aquí nos metemos en camisa de 11 varas, es decir, vamos a tocar la profundidad del inconsciente con todos y sus capas. Así es que pido a los seguidores de este psicoanalista que si cometo algún error, me corrijan. Pero para evitar esto, trataré de ser fiel a la oratoria y argumentación de Krishnamurti, que es el que realmente se cuestiona sobre este asunto. Dicho lo anterior, continuamos. Tomamos del texto. Existe el inconsciente. Por el momento usaremos la palabra. ¿De qué está hecho? Es obvio que de pasado, de todas las conciencias raciales, el residuo racial, la tradición familiar, los diversos condicionamientos religiosos y sociales, ocultos, oscuros, ignorados. ¿Puede todo eso ser descubierto y revelado sin sueños? ¿O sin visitar a un analista, de manera que cuando la mente duerme esté quieta y no incesantemente activa? Para tratar de aclarar la anterior argumentación, llevaremos un pequeño ejercicio ficticio a la práctica para tratar de entender esta idea. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que no puedan dormir, posiblemente por algo que los atormenta, es decir, les causa una ansiedad y eleva sus niveles de estrés, si es que eso realmente existe. Pongamos un ejemplo de un examen en el que te la pasaste estudiando. Claro que no está mal que lo hagas, pero en tu sueño aparecen imágenes de estar resolviendo el examen, con las cosas más disparatadas que a la mente se le puede ocurrir. Por ejemplo, un altercado con mamá en medio del examen y con el profesor al lado. Y de un momento a otro estás volando fuera del salón de clase. En fin, entre comillas, sueños absurdos del inconsciente. Pues te comento que para Krishnamurti, estos sueños que
en vez de descanso te traen ojeras y posiblemente dolores de cabeza durante el día, son el resultado de una mente que estuvo lejos de su estado de observación en los momentos en que realizaste varias labores. En nuestro caso ficticio, la preparación, o más bien, la jornada de estudio antes del día del examen. Pues tu mente siguió activa en el momento en que debería estar quieta, lo cual sugiere ampliamente que no estuviste atento a tu presente. Sí, pero tú me dirás que eso no es posible, pues uno es consciente de lo que hace y que estos sueños son pendejadas y estén de la mente. Pero posiblemente, cuando tú estabas estudiando, llegó tu mamá y te pidió que trajeras algo de supermercado. Y entre ustedes dos estalló una pequeña discusión, donde tú la juzgaste, por así decirlo. Porque qué mujer tan desconsiderada, pues estás estudiando y que ya no sabe nada, y la importancia de este examen, de lo que estás pasando, y bla, 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 bla. La intención del anterior ejercicio quiere explicar cómo nuestro inconsciente nos revela el pasado. Pues ya se ha concluido que el inconsciente está hecho de sucesos pasados. En este caso, el más notorio fue la confrontación que tuvimos con mamá y quedó, por así decirlo, revelada en el subconsciente, es decir, en nuestro sueño. Cosa que quiere decir que nuestra mente estuvo activa tratando de digerir ese suceso que nos ofuscó y nos alteró la paz. En un momento, me refiero a las horas de dormir, en que deberíamos tener una mente quieta y fresca, por así decirlo, para levantarnos al otro día como una lechuga. Entonces, siendo así, Krishnamurti lo que realmente se pregunta es si la mente quieta puede estar libre de pasado, por así decirlo, y gozar de un estado de tranquilidad para que descanse. Y si es así, ¿cuál es el secreto? Tomamos del texto. Para descubrir si eso es posible, o sea, no soñar en absoluto, de manera que la mente esté fresca al despertar por la mañana, uno tiene que darse cuenta de todas las insinuaciones e intimaciones durante el día. Únicamente puede uno descubrirlas en la convivencia, cuando está observando su relación con otros, sin condenar, enjuiciar ni evaluar. Simplemente observando cómo uno se comporta, cómo reacciona, observando sin opción alguna, simplemente observando, de manera que durante el día el inconsciente se ha revelado. Entonces, según lo anterior, se puede concluir que una mente consciente, o mejor dicho, extraordinariamente activa en estados de observación y de escucha, se vuelve mucho más importante que la mente inconsciente. Es decir, que cesa la división entre el observador y el observado. Después de tener esto claro, Krishnamurti profundiza con el tema del amor e interpela a los oyentes para que se cuestionen más profundamente sobre esta idea. Tomamos del texto. Cuando esto resulta claro, entonces podemos preguntar, ¿qué es el amor? ¿El amor es placer? ¿El amor son celos? ¿El amor es posesivo? ¿El amor es dominante? ¿La esposa dominando al marido y el marido a la esposa? Indudablemente ninguna de esas cosas es amor. Sin embargo, llevamos el peso de ellas, es decir, estamos condicionados. Y aún así le decimos a nuestro esposo o a nuestra esposa
o a quien sea. Te amo. Ahora bien, la mayoría de nosotros somos envidiosos, en una u otra forma. La envidia surge de la comparación, del medir, del desear algo diferente de lo que uno es. Nótese bien que en el texto está subrayado. ¿Podemos ver la envidia como es en realidad y estar completamente libres de ella? De manera que no vuelva a surgir. De otro modo, no puede existir amor. El amor no es del tiempo. El amor no puede cultivarse. No es cosa de placer. En pocas palabras, Krishnamurti nos está diciendo que si hay envidia, no hay amor. Y que la única manera de reconocerla es conociéndonos a nosotros mismos. Es decir, verla como es en realidad. Porque usted es el único que sabe qué envidia o desea. Luego de esto, nuestro gran filósofo se cuestiona sobre el asunto o tema de la muerte. Pero para descubrirla, nos propone primero que comprendamos qué es la vida, o más bien, el vivir. Tomamos del texto. ¿Qué es en realidad nuestro vivir? El vivir cotidiano, no el ideológico, no la cosa intelectual, eso que consideramos debería ser, pero que es realmente falso. ¿Qué es en verdad nuestro vivir? El vivir de todos los días en conflicto, desesperación, soledad, aislamiento. Nuestra vida es un campo de batalla, tanto dormidos como despiertos. Tratamos de escapar de varias maneras mediante la música, el arte, los museos, el entretenimiento religioso o filosófico, enhebrando muchas teorías, enredados en el conocimiento. Todo menos poner fin al conflicto, a esa batalla que llamamos vivir con su dolor constante. Para los que les pareció tediosa la lectura de esta definición, la podemos simplificar en una sola cosa. Problemas. Porque la vida son problemas. Pues la única manera de no tenerlos es el no existir. Pero ustedes dirán, valiente cosa decir lo que ya sé. Sí, tal vez ya lo sepas, pero en enfrentarlos está la gloria, está la renovación, está la grandeza. En sí, podríamos condensar lo anteriormente dicho en una frase que encontrarán en un libro recomendado titulado El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Esa es una autobiografía en el cual él expresa: la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. Pero lo anterior no se logrará hasta que haya un cambio radical en la mente. Pues cuando tú entiendas que la vida lo que te dan son lecciones en vez de problemas, encontrarás, por así decirlo, tu propio camino a la iluminación, porque verás en ellos a una maestra. Y para los que creen que tales enseñanzas están lejos de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, déjenme recordarles un pasaje de San Pablo en la carta a los Efesios 4:23 al 25. A renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, es decir, en comunión, pues somos miembros los unos de los otros. Después de este pequeño sermón, cada quien decida si hay razón o no, pues no puedo negar que es mi interpretación, y ustedes deben llegar a la suya, es decir,
tiene el derecho a cuestionar lo que les digo y sacar sus propias conclusiones. Pues, si no es así, simplemente sería un condicionamiento más de los muchos ya existentes. Retomando nuevamente el texto, Krishnamurti nos aclara, por así decirlo, el por qué le tememos a la muerte. Pero como ustedes sabrán, él nuevamente no va a contestar la pregunta, pues él realmente nos interpela para que nosotros hallemos nuestras propias conclusiones. Tomamos del texto. ¿Por qué le tememos a la muerte? Como le ocurre a la mayoría de la gente. ¿Qué tememos? Por favor, observen sus propios temores a lo que llamamos muerte. Tener miedo de llegar al final de esa batalla que llamamos vivir. Tenemos miedo de lo desconocido, de lo que pueda ocurrir. Tenemos miedo de abandonar las cosas conocidas, la familia, los libros, el apego a la casa y los muebles, a las personas que nos rodean. Tenemos miedo de dejar atrás las cosas conocidas, y lo conocido es este vivir en sufrimiento, dolor y desesperación, con destellos ocasionales de alegría. No hay fin para esta lucha constante, y es lo que llamamos vivir y lo que tememos perder. Es el yo, que es el resultado de toda acumulación, quien tiene miedo de que eso llegue a su fin. Después de esto, Krishnamurti hace una pequeña crítica a la creencia de la reencarnación. Pero de este lado realmente yo no voy a profundizar, ya que realmente conozco muy poco este concepto, he leído algunas cosas, pero para poder dar un juicio, si es que se puede, tendría que yo ser un erudito en esta materia. De todos modos, en lo que sí estoy de acuerdo con Krishnamurti es que nosotros, desde Occidente, nuestra religión cristiana, estamos condicionados. Muy posiblemente porque, en cierto modo, nuestra creencia en sus inicios, tal vez en uno que otro momento, ha sido más bien por adoctrinamiento. Y hoy sabemos que la Iglesia está en una renovación, eso sí después del Concilio Vaticano II, pero bueno, eso yo me extendería y ese sería otro cuento para echarles. Por ello es que realmente no me atrevo a profundizar, pero quisiera simplemente concluir con la definición que da Krishnamurti con respecto al tema de la muerte. Continuamos con el texto. Por lo tanto, ¿qué es realmente la muerte del final? El organismo va a terminar porque envejece, o debido a enfermedad o a un accidente. Muy pocos de nosotros envejecemos bellamente, porque somos seres torturados y eso se refleja en nuestros rostros con el paso de los años. Hay tristeza en la vejez al recordar las cosas del pasado. ¿Puede uno morir psicológicamente para todo lo conocido del día a día? A menos que nos libremos de lo conocido, nunca podremos apreciar lo que es posible. Tal como están las cosas, nuestra posibilidad está siempre dentro del campo de lo conocido. Pero cuando hay libertad, entonces la posibilidad es inmensa. ¿Puede uno morir psicológicamente para todo el pasado? ¿Para todos los apegos, temores? ¿Para la ansiedad de la vanidad, el orgullo? ¿Morir tan completamente que mañana despierte siendo un ser humano nuevo? Ustedes dirán, ¿cómo va uno a hacer eso? ¿Cuál es el método? No existe método alguno porque el método implica un mañana, implica que algo será practicado y realizado eventualmente. Mañana, después de muchos mañanas. ¿Pueden ver inmediatamente la verdad de ello? ¿Verla realmente y no en teoría? ¿Ver que la mente no puede ser fresca, inocente, joven, vital, apasionada, a menos que psicológicamente termine todo el pasado? Pero no queremos desprendernos del pasado, porque somos el pasado. Todos nuestros pensamientos se basan en el pasado. Todo conocimiento es el pasado. Por lo tanto, la mente no puede abandonarlo. Y cualquier esfuerzo para hacerlo es toda parte del pasado, que espera alcanzar un estado diferente.
Entonces, ya para terminar, Krishnamurti quiere darnos como esa pequeña fórmula para poder llegar a ese estado, pero como ya saben, no es un método, es algo que hay que poner en práctica, por así decirlo, desde ya. Y es nuevamente ese estado de observación, que es el cual nos tiene aquí en el presente. Y con ello ya se renuncia al pasado. Retomo el texto. La mente tiene que volverse extraordinariamente quieta, silenciosa. Y esto ocurre sin resistencia alguna, sin sistema alguno, cuando ella ve la totalidad del problema. Cuando comprenden todo esto, lo observan cuidadosamente por sí mismos y no a través de otro, sin juzgarlo, evaluarlo, reprimirlo, sino que simplemente observan. Entonces ven que el amor es posible únicamente cuando hay muerte psicológica, es decir, el pasado. El amor no es recuerdo ni placer. Se dice que el amor está relacionado con el sexo, y con ello volvemos a la división entre el amor profano y el amor sagrado, aprobando uno y rechazando al otro. Sin duda, el amor no es ninguna de estas dos cosas. Uno no puede llegar a él total, completamente, a menos que haya un morir para el pasado, un morir para toda la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Entonces hay amor, entonces uno puede hacer lo que quiera. Es decir, ama y haz lo que quieras, lo dijo San Agustín. Y amar es desde ya, aquí y ahora. Yo no amo mañana, ni amé ayer, yo amo es hoy. La expresión del amor es un verbo, se hace hoy. Entonces amando en el presente, aquí en el presente, es como podemos llegar a ser libres del pasado. Bueno, espero que les haya quedado claro esta información. Cualquier error que haya cometido, si alguien me quiere corregir, con todo gusto yo me dejo corregir. No me las sé todas, pero ante todo recuerden que es una interpretación, porque la idea es ayudarles a profundizar en este texto que tiene a ser un poco confuso por los términos que utiliza Krishnamurti. Mi intención nuevamente es dar unas pautas para que entiendan mucho mejor este texto, pero recuerden que si ustedes no lo analizan, no lo comprenden, no lo dudan, porque lo que les estoy diciendo no es una verdad, yo no soy dueño de la verdad, ustedes tienen que interiorizar y mirar si realmente lo que estoy diciendo es cierto. Si no, posiblemente será un condicionamiento más que ustedes tendrán. Bueno, siento más. Les recuerdo que ya el 3 de junio estaremos haciendo la rifa de nuestro Dinamo Tesla, las luces ecológicas para tu bicicleta. Ha habido muy pocos comentarios, creo que realmente los seguidores de Colombia son muy pocos, pero ya había dicho que no puedo hacer esta rifa internacionalmente porque realmente saldría muy caro el envío. De todos modos les agradezco si le quieren dar un me gusta al video, esto también me ayuda para seguir sacando mejor contenido en este canal, ya que realmente yo estoy haciendo las dos cosas y muchas más. Pero bueno, es lo que realmente amo y esto es lo que también quiero poner en práctica en estos libros. Ayer soñé que hoy puedo y por ello hoy me dedico a esto. Les deseo lo mejor, denle me gusta, compartan el video